manda el enlace por el Edmodo. Usted le da aquí allá, él lo trae acá a esta página que se llama Matemática y Belén o a este blog, ¿cierto? Y lo trae directamente al tema que se va a tratar ese día. En ese momento son medidas de posición, ¿cierto? También vamos a tener ahí una imagen, mientras estemos con lo de la pandemia, una imagen relacionada con, en este caso, con la alternancia, ¿cierto? Vamos a volver al colegio en alternancia, los que vayan a volver, utilizar todos los protocolos de bioseguridad, ¿cierto? El distanciamiento, el lavado de manos y todas aquellas cosas que nos digan en el colegio. Eso también viene la introducción al tema que vamos a tratar. Puede ser una imagen o varias imágenes relacionadas con ese tema, ¿cierto? También vamos a incluir un video o varios videos explicativos de ese tema que vamos a tratar. Además de eso, vamos a tener la guía, ¿cierto? Que la guía se la puede mirar ahí directamente. O si usted dice, no, está muy pequeña ahí, que le damos clic donde dice guía, él se la abre en otra pestaña, pues más grande, ¿cierto? La guía trae el título, la teoría de ese título, unos ejemplos, perdón, y la actividad de aprendizaje que usted debe desarrollar, ¿cierto? La idea es que usted cuando llegue a la asesoría ya haya pasado por esto de acá, ¿cierto? La idea es esta. Y que en la asesoría sea para aclararle las dudas que usted tenga sobre esa guía, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a ver hoy se llama medidas de posición. Cuando hablamos de medidas de posición, estamos hablando de unos cuantiles. Cuantiles, ¿cierto? ¿Qué son esos cuantiles? Les dice así. Los cuantiles son medidas de posición que dividen los datos de la distribución en funciones de otras cuantías. Entonces nos va a dividir los datos teniendo en cuenta cómo se llame cada uno de estos cuantiles que vamos a utilizar. Los cuantiles más utilizados son los que se llaman cuartiles, los que se llaman deciles. Bueno, cuartiles, como su nombre lo dice, como si fuéramos a dividir entre 4. Deciles, como si fuéramos a hacer una división en 10. Y el otro cuantil importante son los percentiles, que es cuando vamos a dividir entre 100. Cada uno de estos tiene su forma de hallarlo, ¿cierto? Y nos indican la posición en donde se encuentra cada uno de los datos de que estemos hablando en ese momento, ¿cierto? Para hallar la posición de los cuartiles, bueno, cuartiles se representa con la letra Q, ¿cierto? La letra Q. Y K es el cuartil que vamos a utilizar. Los deciles con la letra D y K es el que vamos a hallar. Y los percentiles con la letra P y la K pues nos indica cuál percentil es que voy a hallar, ¿cierto? ¿Cómo se hallan los cuartiles? La posición de los cuartiles. Se multiplica el cuartil que voy a hallar por el número de datos y se divide entre 4. Para hallar cuartiles, divido entre 4. Para hallar deciles, divido entre 10. Y para hallar percentiles, dividimos entre 100. Seguimos acá. Entonces, arrancamos con los cuartiles. Y vamos a leer lo que dice acá de cuartiles. Se conoce como cuartiles a los 3 valores que dividen la serie de datos en 4 partes iguales. Los cuartiles van a dividir esa serie en 4 partes iguales. Esas 4 partes iguales corresponden al 25% cada una, ¿cierto? El cuartil 1, o sea, Q1, me va a hablar del primer 25%. El cuartil 2 o Q2 es la misma mediana.
el dato que está en todo el centro de los datos de los cuales estamos hablando, ¿cierto? Q2, lo mismo que mediana, y nos representa el 50%, 25 y 25, 50%. Y Q3 o el cuartil 3 me representa el 75% de esos datos. Para hallar la posición en que se encuentra un cuartil determinado, entonces vamos a utilizar esta formulita. La K me indica cuál cuartil voy a hallar. Ah, que voy a hallar el cuartil 1. Es 1 multiplicado por el total de datos y dividido entre 4. Para encontrar la posición, ¿cierto? La posición de ese cuartil que estemos hablando. Los cuartiles se representan con la letra Q, Q1, Q2, Q3. Y me representa 25%. Y para hallarlos hay que dividir entre 4. Seguimos con los deciles. Deciles, como su nombre lo dice, hay que dividir entre 10. O los datos que tengo van a quedar divididos en 10 partes, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes, ¿cierto? Para hallar la posición, ojo, la posición de cada cuartil, para hallar la posición de cada cuartil, vea, vamos a hallar, perdón, el decil K, vamos a utilizar la fórmula que es multiplicar esa K, el número de datos, y el resultado lo vamos a dividir entre 10 para encontrar la posición de ese cuartil. Es 5 por el número de datos dividido entre 10. Si es el decil 8, entonces 8 los percentiles, ¿cierto? Percentiles. Ya dijimos que hay que dividir entre 100. ¿Qué es un percentil? Entonces dice así. Se conoce como percentiles a los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Aquí traigo esta grafiquita simulando los percentiles. ¿Cómo se halla la posición del percentil? Entonces la posición del percentil, que representa con la letra P, K nos representa el percentil que voy a hallar, ¿cierto? El percentil que voy a hallar. ¿Cómo se halla ese percentil? Primero hallamos la posición utilizando la formulita. Percentil por el número de datos dividido entre 100. ¿Cierto? Con eso encuentro la posición en la que está el percentil. Y luego digo cuál es el percentil. Preguntas, inquietudes, quejas, reclamos. Díganme que no Profe, hay o que sí hay, pero no me dejen hablando solo. Diga, siga, Díger, está bien, o está bien, repítame tal cosa, entendemos. pero no me Siga, dejen hablando profe. solo. Eso, bueno. Sí, porque es que quedo yo como loco aquí hablando solo acá a la pantalla. Listo, entonces vamos con el ejemplo. Dice el ejemplo así. La calificación que obtuvieron 40 estudiantes en la asignatura de filosofía aparece en la siguiente tabla. Para calcular el cuartil 1, el decil 6 y el percentil 30, se incluyen las frecuencias absolutas y acumuladas. Listo. Entonces, debemos tener en cuenta acá cuál es la formulita que necesito para hallar la posición de cada uno de los cuartiles, cada uno de los deciles y cada uno de los percentiles. Todos estos datos están, tienen una referencia, ¿cierto? Están referenciados. Si observamos acá esta línea que simula el 100% de porcentaje, vemos que están relacionados, ¿cierto? El percentil 1 y percentil 10, pues va a ser el primer decil. Del percentil 10 al percentil 20 va a ser el decil 2. Del percentil 20 al percentil 25 va a estar
Q1, o sea, el cuartil 1, ¿cierto? Y así sucesivamente. Cuartil 2, a la posición 50, recuerden que es la misma mediana. O sea, si por ahí en un ejercicio hallar la mediana, antes ya sabe que es Q2. Y Q3, ¿cierto? Que representa el 75% de los datos. Bueno, entonces nos dicen acá que hallar el cuartil 1, el decil 6 y el percentil 30. Listo, entonces lo que tenemos que hacer es, si no nos dieran los datos así en forma de tablita, pues lo que hay que hacer es organizarlos, ¿cierto? Aquí estamos hablando de calificación. Calificación, ¿cierto? Que sería el X sub I, ¿cierto? Entonces la calificación puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en este ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos hay que sacaron 1? 2. ¿Cuántos sacaron 2? 2. ¿Cuántos sacaron 3? 4. ¿Cuántos sacaron 4? 5. ¿Cuántos sacaron 5? 8. Los que sacaron 6 fueron 9. Los que sacaron 7 fueron 3. Los que sacaron 8 fueron 4. Y los que sacaron 9 fueron 3. Al hacer esa suma, recuerden que me tiene que dar la cantidad de datos. En este caso, 40. Listo, después de tener la frecuencia absoluta, perdón, hallamos la frecuencia acumulada, ¿cierto? Que es con F mayúscula. ¿Cómo se hace? Pues se escribe el primer valor de la frecuencia, que es 2, y se le van sumando los otros datos. Entonces, 2 más 2, 4. 4 más 4, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. 21 más 9, 30. 30 más 3, 33. 33 más 4, 37 y 37 más 3, 40, que es el número de datos que estamos hablando acá en este ejemplo. Como me dicen allí el cuartil 1, entonces ya sé que para hallar el cuartil 1, la posición del cuartil 1, utilizo la formulita Q1, o sea, por Q1 porque vamos a hallar el cuartil 1, ¿cierto? Es 1 por 40, me da 40, dividido entre 4. Dividido entre 4 porque estamos hablando de cuartiles. 40 dividido entre 4 me da 10. ¿Qué significa ese 10? Ese 10 significa la posición en la que se encuentra el cuartil 1. Entonces lo que hacemos es, con este 10, venimos a las frecuencias acumuladas y buscamos dónde está el 10. Resulta que el 10 no está, entonces buscamos el número que le sigue. En este caso sería 13. Y en esa fila va a estar el cuartil 1. Como en este momento estamos hablando de calificaciones, ¿cierto? Esa calificación que corresponde al cuartil 1 es 4. Pues por lo tanto, el cuartil 1 es igual a 4. Recuerden que esta formulita es para hallar la posición en donde va a estar el cuartil, ¿cierto? Este no es el cuartil, es la posición. Si esa posición no está ahí en las frecuencias acumuladas, entonces escogemos el número que le sigue a este resultado que nos dio acá. Listo, entonces ya, cuartil 1, ya lo tenemos, nos dio 4. ¿Qué significa eso? Como es el primer cuartil, significa que el 25% de esos estudiantes sacó una nota inferior a 4. ¿Preguntas? Fácil, ¿cierto? ¿O qué? ¿Cómo la ven? Sí, no hay... Alguien que conteste, Sí, profe. eso, alguien conteste, cualquiera que diga siga o vuelve y explique, pero dígame en alguna cosa, no me dejen hablando solo, no me dejen solito. Listo. Entonces, decía acá, cuartil 1, el decil 6. Listo, para hallar el decil 6, entonces tenemos en cuenta fórmula para encontrar la posición del decil 6, ¿cierto? Vamos a hallar el decil 6, quiere decir que vamos a multiplicar 6 por n, que es el total de datos, recuerden que es 40, es 6 por 40 dividido entre 10. También pude haber dicho acá, sí, pues tiene un 0, cancelo este 0 con este 0, y me queda 6 por 4, 24, dividido entre 1, 24. O haberlo hecho como lo hicimos acá, 6 por 40, 240, dividido entre 10, 24. Recuerden que cuando dividimos entre 10, corremos la coma hacia la izquierda, el número
de ceros que tenga esa potencia de 10. Si es 1, pues lo corremos un lugar, si es 2, 2, y así sucesivamente. Listo, acá me dice que la posición es 24, ¿cierto? Buscamos en las frecuencias acumuladas dónde está el 24. Vemos que no está el 24, está el 21. Entonces, después de 24, el número que esté, que siga ahí. En este caso sería 30. Nos ubicamos en esta fila, que es la posición 24, pues en este caso es 30, ¿cierto? Porque no está el 24. Y ahí busco el decil 6, que en este caso sería 6, de lo que estamos hablando, ¿cierto? Como estamos hablando de calificación, entonces la calificación 6. Por lo tanto, el decil 6 va a ser igual a 6. ¿Cierto? ¿Qué significa? Que el 60%, porque es el decil 6 y cada uno representa el 10%, ¿cierto? Que el 60% de esos estudiantes sacó una nota inferior a 6. Y para hallar el percentil nos decía acá, percentil 30. Para hallar el percentil 30, es lo mismo. Tengo en cuenta la fórmula para hallar la posición de ese percentil, que me dice que es multiplique el percentil por el número de datos que tengo y el resultado lo divida entre 100. Entonces tenemos acá. Al hacer ese procedimiento nos queda 30 multiplicado por 40 y dividido entre 100. Lo mismo que dije ahora, cuando vamos a multiplicar y tenemos, a multiplicar y a dividir, y tenemos números con ceros, puedo decir este 0, lo cancelo con este 0. Este 0 lo cancelo con este 0. Ojo, se puede hacer solo cuando se está multiplicando, ¿cierto? Y me quedaría 3 por 4, 12. Dividido entre 1, 12. O así como lo hicimos acá en este ejemplo. 30 por 40 es 1200. Dividido entre 100, pues puedo decir estos dos ceros con estos dos ceros. Y nos queda 12. Listo, recuerden que esta es la posición 12, ¿cierto? Busco acá en la frecuencia acumulada. ¿Dónde está el 12? Si no está el 12, recuerden que es el número que le sigue. En este caso sería 13. O sea que nos ubicamos en esa posición, o en esa fila. La fila donde está el 13. Y ahí, de lo que estemos hablando, va a ser el percentil, en este caso el percentil 30. Estamos hablando de notas, ¿cierto? La calificación, entonces acá es 4. ¿Qué significa eso? Que el percentil 30 es 4. Y significa que el 30% de los estudiantes sacó una nota inferior a 4. 30% de los estudiantes sacó una nota inferior a 4.